Amén. Aquí está para que ¿Lo tienen? Amén. Vamos a hacer una breve oración. Juntos, por favor. Juntos vamos a hacer la oración. Vamos a decirle, Padre, Padre, en este momento nos nos acercamos a tu trono de gracia, trono de gracia, por medio de la sangre, por medio de la sangre, del pacto eterno. pacto eterno. Venimos Venimos con acción con acción de de gracias, gracias, con alabanza. con alabanza. Dice tu palabra, Dice tu palabra, donde están dos, cantando tres congregados en tu nombre, en tu nombre. usted está en medio Usted está en medio de ellos. de ellos. Es una promesa, Es una promesa y lo creemos y lo creemos, porque tú eres fiel que tú eres fiel a tu palabra. a tu palabra. Te damos la bienvenida Damos la bienvenida al Espíritu Santo al Espíritu Santo en este lugar. en este lugar. Queremos Queremos aprender aprender de tu palabra. de tu palabra. Quita todo estorbo, Quita todo estorbo, limpia los aires. limpia los aires. Pedimos ángeles Pedimos en ángeles este lugar, en este lugar, en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Quitamos Quitamos toda distracción toda de nuestra mente. de nuestra mente. Nos concentramos Nos concentramos en tu palabra. en tu palabra. Como dice Como dice tu palabra, palabra, el que tiene oídos que tiene para oídos oír, para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu a las iglesias, a las iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer ahí entonces Marcos 16, 15, y dice la bendita palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere puede bautizado será salvo, mas el que no creyere será Condenado. Bueno, entonces el bautizo, amados hermanos, es un mandato para obedecer. ¿Sí? Es un mandamiento que nosotros debemos de obedecer. Muchas veces no vamos a comprender totalmente la magnitud del evento. Quizás nos vamos a quedar con dudas, pero lo importante es que nosotros obedezcamos este mandamiento. La palabra bautizo, como ya escucharon ellas que van a tomar ese bautizo, escucharon las pláticas, también el domingo se dio una plática sobre el bautizo. La palabra bautizo viene de la palabra batis, significa sumergir. ¿Qué significa? Sumergir. Entonces, esa palabra se usaba cuando las telas tenían que darle algún color. Las telas blancas se sumergían en la pintura y salían de una forma diferente, ¿verdad? Salían de otro color. Entonces la idea de que una persona vaya al agua es porque Jesucristo se bautizó, no solamente sino que venía ya desde antes de Cristo, pero Jesús dice que fue al Jordán donde predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y dice que la gente venía a Juan el Bautista y se bautizaban confesando sus pecados, ¿verdad? Entonces, el bautizo que predicaba Juan era un bautizo de arrepentimiento. Entonces, el agua dijimos que simboliza una tumba donde yo que estoy muriendo para el mundo, es sepultado, todos mis pecados son sepultados, ¿sí? He sepultado mis pecados simbólicamente, y cuando yo salgo del agua estoy resucitando para vivir una vida nueva, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Cristo es una nueva criatura. Nosotros vemos un poquito de contexto. El agua aparece en los primeros versículos de la Biblia, aparece el agua, y el agua recorre toda la Biblia hasta llegar al último capítulo de la Biblia. En Apocalipsis 22 también se habla de un río de agua limpia, ¿verdad? Entonces el agua, amados hermanos, es tan importante que ningún ser humano puede vivir sin agua, ¿verdad? Nadie puede vivir sin agua. Podemos vivir a lo mejor unos días sin comer, pero sin agua es imposible vivir. Entonces, el agua simboliza en la Biblia, simboliza la purificación. También el agua, cuando las personas descienden al agua,
simboliza el nuevo nacimiento. Cuando un bebé se está formando, está dentro de una bolsita de agua, ¿verdad? Ahí en el vientre de la madre, ahí está el agua. Entonces, por eso es que cuando la persona está debajo del agua, simboliza el nuevo nacimiento. Jesucristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Vamos a leer también, vamos a Romanos capítulo 6. Leemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, vamos a dejarla ahí. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando una persona es sepultada en el agua, vuelvo a repetir, está diciendo que está muriendo para el mundo. Y ahora cuando sale del agua, él resucita para Dios. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que eso es una aspiración de tener una buena conciencia. O sea, no podemos vivir como si no conociéramos de Cristo. No podemos vivir en Cristo y en el pecado. La Biblia es clara. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, hermanos, que tiene que haber un cambio, ¿verdad? Es un cambio. De hecho, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, cambiar mi mente. Que dice que no nos conformemos a los deseos de este mundo, sino que transformemos nuestra mente por medio de entendimiento y del conocimiento de la palabra para ver cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces dice aquí que algunas personas, porque Pablo había dicho que así como abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces Pablo se da cuenta que hay personas que decían, puedo vivir bajo la gracia de Dios y puedo seguir en pecado, porque al fin la gracia de Dios está ahí. Y dice Pablo, no es así. ¿Qué les pasa? No es así. No puedes pecar estando bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso para seguir pecando, ¿verdad? La gracia de Dios nos aparta del pecado. ¿Sí? Porque hay gente que no le gusta la Biblia, hay gente que odia la Biblia. Porque la Biblia o te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia, ¿verdad? No pueden estar las dos cosas, porque dice que no puede haber luz, no puede estar las tinieblas junto con la luz. Tiene que haber una separación, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí el apóstol Pablo que no podemos vivir como si no nos hubiéramos bautizado. Hay gente que se ha bautizado y tomó ese bautizo como si fuera un juego. Lo tomó a la ligera, no supo ni lo que hizo. No sabe que él fue muerto. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Eso es lo que decía Pablo. Dice la historia que cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, él le dijo, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Dice Pablo, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice que queda ciego por 3 días. Y Pablo le pregunta al Señor, ahora Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y dice que manda el Señor un hombre que se llamaba Ananías, va a ir donde está Pablo, le vas a poner la mano, va a recobrar la vista. Y dice que cuando Pablo recuperó la vista, dice que este hombre llamado Ananías le dijo, ahora ¿qué esperas? Bautízate y lava tus pecados. ¿Sí? Bautízate y lava tus pecados para que recibas al Señor. Esa era la idea, ¿verdad? Entonces, ese texto lo tenemos en Hechos,
capítulo 22, 16 de Hechos. Hechos capítulo 22, versículo 16, dice que Ananías le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Hay gente, amados hermanos, que llevan años y no toman la decisión de bautizarse. Les digo que esta semana platiqué con un varón que lleva más de 50 años de cristiano. Más de 50 años y no se ha bautizado. Yo le dije, pues ahora es el momento que se bautice. No. Él tiene 76 años. Lleva más o menos, digamos, unos 60 años de conocer el Evangelio. Pero como siempre ha estado, como que sí, como que no, como que sí, que no. Es tremendo porque no estamos obedeciendo el mandamiento del Señor. ¿Se acuerdan de la historia del eunuco? Dice que iba en su carro, iba leyendo el profeta Isaías, y Felipe se acercó a él y dice que le compartió el evangelio, la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre y que en su nombre hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten. Y dice que el eunuco llegaron a un lugar donde había agua, y él dijo, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizar. Dice que ahí lo bautizó, ¿verdad? Entonces dice aquí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. A eso vino Jesús. Nosotros después lea lo que es Mateo 1:21, dice que Jesús vino para perdonar los pecados de su pueblo. Todos hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno, pero hay limpieza de pecados en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Colosenses 2:12. Estoy diciendo esto, amados hermanos, para que les quede claro que el bautizo es símbolo de cuando una persona muere, escuche esto, hermano. Cuando una persona muere, ¿te dejan un pie afuera o no? Cuando lo entierran. ¿Verdad que no? Por eso es que la persona se tiene que sumergir totalmente. Sumergirse en el mundo espiritual. Aquí en este capítulo está hablando de principados, de potestades, está hablando de demonios de alto rango que están viendo cuando una persona se bautiza. Por eso es que hay tantos problemas cuando nos bautizamos, porque los demonios están viendo cuando una persona se bautiza de todo corazón. ¿Por qué cree que estamos aquí? Que no íbamos a estar aquí, ¿verdad? Íbamos a ir allá. Hubo mucha oposición. Pero cuando Dios nos habla, hermano, es mejor obedecer. Amén, gloria a Dios. Si Dios nos hace sentir de que no era allá, y aunque nos cueste trabajo, fuimos como más de 4 o 5 personas que salimos de esto. No teníamos que ir allá. Entonces, mejor obedecemos, porque ¿en dónde nos habló Dios? El domingo yo prediqué, hermanos, y no habla uno, el que habla es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo predicaba de Naamán, cuando dice que Naamán, hermanos, llegó a donde estaba Eliseo, pero lleno de soberbia, por su investidura que tenía, porque era un general del ejército, pero era leproso. ¿Qué significa la lepra en la Biblia? Pecado, ¿verdad? Entonces dice que él pensó que Eliseo lo iba a tratar como lo trataba la gente, como un gran general del ejército de Siria. Pero Eliseo solamente le mandó un mensajero y le dijo, ve y lávate en el río Jordán. Y Naamán se enojó,
Se fue enojado, dijo, ¿por qué? Yo pensé que iba a salir el profeta, yo pensé que iba a hablar conmigo, yo pensé que iba a orar a su Dios, iba a levantar su mano y me iba a poner la mano encima, iba a orar y Dios me iba a sanar. Como llevaba mucho dinero, hermano, mucho oro, mucha plata, muchos vestidos costosos, pensó que el profeta le iba a importar eso. Pero como decíamos, hermano, las cosas de Dios no se compran, las cosas de Dios no se venden, porque así es, ¿verdad? Entonces, dice que se fue enojado, dijo que no hay mejores aguas allá donde yo me pueda bautizar. No son mejores los ríos allá. Y dice la historia que los que iban con él le dijeron, oye, pero si no te está pidiendo algo difícil el profeta, solamente te está pidiendo que vayas y te sumerjas en el río. La palabra Jordán, amados hermanos, significa el que desciende, significa el que se humilla, porque el río Jordán no crean que es un río maravilloso, limpio, no, es un río sucio. Ahí fue nuestro Señor Jesucristo a bautizarse, ¿verdad? Pero Naamán accedió y fue, y se sumergió, y Dios lo restauró. Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere restaurar las enfermedades, la familia, el hogar. Ahí fue restaurado y dice que salió como si fuera su piel, como si fuera un bebé. Y él dijo, ahora entiendo que solamente en Israel hay Dios. Regresó con el profeta, le quería dar regalos y el profeta le dijo, no, llévate tus cosas. Entenderá ya después, será ahí la historia de Jesse, por su ambición fue corriendo atrás de aquel hombre y la lepra se le pegó a Jesse, ¿verdad? ¿Han leído esa historia? Entonces Dios nos habló, amados hermanos, que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo, porque a veces no estamos preparados para que Dios nos exalte. No estamos preparados para vivir en las alturas que Dios quiere que vivamos. Pero eso fue lo que pasó aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces cuando uno sale del agua, entonces eso simboliza la resurrección. Cristo fue a la tumba, amados hermanos, a llevar el pecado. Era cuando Cristo muere, hermanos, es cuando sacaban la levadura. La levadura simboliza pecado, ¿verdad? Y Él lo llevó a la tumba. Y Él resucitó de los muertos y Él está vivo. Él está vivo, pero como dijimos, hay mucha gente que no obedece el mandamiento. Hay gente que entiende que se tiene que bautizar y rápido se bautiza. Hay personas que no quieren morir al mundo, todavía quieren vivir ahí en el pecado. Pero solamente les digo una cosa, amados hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Estamos viendo que estamos viviendo los últimos días. Cristo puede volver en cualquier momento. Y esa gente que no obedece el mandamiento, dice la Biblia, que los va a agarrar como ladrón en la noche. No para nosotros que estamos en luz, pero sí para la gente que no tiene ni idea que Cristo está a punto de regresar a reinar a la tierra. Así que temamos, ¿verdad? Amén. Temblemos ante la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentidos. Ese era el mensaje de Juan, ese fue el mensaje de Jesús, ese fue el mensaje de Pedro. Arrepiéntanse y bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento está en toda la Biblia, un cambio de mentalidad. Pero ya dijimos que hay cristianos gatos que no quieren morir al pecado, ¿verdad?
no quieren dejar el pecado. Se aferran como aquel ratón que estaba en la jaula y ahí estaba la comida que le habían puesto. Estaba asustado porque ya estaba en la trampa, pero pasaba corriendo y le daba una mordidita a la comida. Hay cristianos así, ¿verdad? Que andan en la carne, no son espirituales. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué? Confesando sus pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice la Biblia. La sangre de Cristo limpia el pecado. Dice la Biblia que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay otra, pero la gente no se quiere humillar, la gente no quiere reconocer. Están como este Naamán, llenos de soberbia, llenos de orgullo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe por qué dice el necio que no hay Dios? Ahí mismo está la respuesta en ese versículo. Dice, porque hacen obras abominables. Por eso es que no quieren la ley de Dios. Este es el mejor libro de la ley moral que existe. No hay otro libro que tenga esa ley moral. Por eso dice el necio en su corazón. Yo no necesito a Dios, yo no necesito reglas. Yo soy Dios. Es lo que dice el necio en su corazón. Porque hacen obras abominables. Por eso es que quieren vivir sin ley. Pero un día, aunque no les guste, se tiene que presentar ante el gran juicio del trono blanco. Y ahí darán cuenta. Dice la Biblia que por tu boca serás justificado o por tu boca serás condenado. Depende de las palabras que hablemos, ¿verdad? Qué felicidad cuando ganamos un alma. Dijo un presidente, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, era cristiano, y él dijo eso: me gozo más cuando gano un alma para Cristo que cuando me proponen para candidato a la presidencia de Estados Unidos. Anoche, amados hermanos, una persona que fue al culto recibió a Cristo con lágrimas. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto valor tiene un alma para Cristo? No hay valor, hermano, porque esa persona vale la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y dice la Biblia que tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor para salvación y creerlo en tu corazón. Y ese texto le leí ayer, le dije, mira, si tú confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. Eso lo dice también en Juan 1:11, 12, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que reciba a Jesucristo, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice Marcos 8:38, que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me voy a avergonzar de él el día de su muerte, o yo me voy a avergonzar de él cuando venga con mis ángeles del cielo. Le va a dar vergüenza a aquel que se avergonzó de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa. Eso, hermanos, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela por fe, la salvación es por fe, la salvación es por gracia de Dios. Y es un don que Dios nos ofrece a todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dijo Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero.